A menudo me pedís vídeos de plantas para el salón, plantas recomendadas para el baño, plantas para la cocina. Y aquí lo tenéis. Pero os tengo que decir que las plantas no saben en qué estancia están y la verdad es que tampoco les interesa mucho saberlo. Es muy habitual que cuando necesitamos una planta para el salón o para la cocina, busquemos en internet tipos de plantas para el salón, la cocina, para la estancia al final que estemos buscando. Y es normal que lo hagamos porque lo que nosotros estamos pensando es el en dónde vamos a colocar la planta y no lo que la planta necesita. El problema para mí de todo esto es llegar a pensar o aceptar que la estancia manda y tiene algún beneficio sobre la planta, cuando esto no es así. Y lo que todavía me parece más preocupante o raro es que tiendas de plantas online, blogs o redes sociales todavía recomienden plantas por estancias como si la estancia fuese a determinar o a garantizar ciertas condiciones o cuidados a la planta que van a hacer que estén mejor. Porque, déjame que te aclare que si pensabas que existen plantas más adecuadas para una estancia u otra, lo cierto es que no es así. Te lo digo alto y claro. La estancia no va a determinar en ningún caso el bienestar de tus plantas. A ver, evidentemente se puede aconsejar plantas para determinados dormitorios, pero en función de la estética, ¿no? Por ejemplo, plantas para el salón, pues son muy bonitas las plantas de crecimiento vertical con un porte grande, porque en el salón solemos tener bastante espacio y así se convierten en protagonistas. Y, por ejemplo, plantas para la habitación, pues más pequeñas o más versátiles, porque igual hay menos espacio y tenemos que colocarlas en una estantería, en una cómoda o en la pared. Es decir, este tipo de consejos más de estética, sí, pero de ahí a decir que hay una planta perfecta para la cocina es mucho decir y es un consejo un poco vago porque será perfecta para la cocina en función de qué cocina, porque no todas tienen las mismas condiciones. Y es importante entender que las plantas no entienden de estancias, no quieren saber nada de estancias, para ellas lo importante son las condiciones ambientales y en concreto el factor determinante que garantiza su bienestar es la luz. Obviamente hay estancias más marcadas con unas condiciones más concretas que otras, como por ejemplo la cocina y el baño que tienen mayor humedad pues por motivos evidentes. Pero aun con esto, aunque algunas estancias tengan unas condiciones más específicas como es la humedad que otras, lo cierto es que para la planta lo que más pesa es la luz, es el factor determinante que condiciona su crecimiento y es más importante incluso que la humedad ambiental. Por lo tanto, lo que os quiero trasladar es que a la hora de elegir una planta para una estancia, no debemos de pensar tanto en la estancia en sí, de pues plantas para el salón, porque al final pues la ubicación del salón, pues lo que tienes que tener en cuenta es el espacio disponible, pero lo que te tienes que preguntar es cuánta luz tiene la estancia donde voy a colocar mi planta para saber qué planta necesitas concretamente, cuánto espacio tengo disponible para saber si vas a una más grande o a una más pequeña y también qué tipo de temperatura hace en la habitación. ¿Hace frío porque es una habitación de paso y están siempre las puertas abiertas o las ventanas abiertas? ¿Hace calor porque tiene dos radiadores y apenas hay ventilación y se concentra mucho calor? Esas son las preguntas que debes hacerte para elegir correctamente una planta para tus estancias, independientemente que sea salón o baño. Da igual, tienes que garantizarle luz, tienes que garantizarle espacio y tienes que garantizar una temperatura óptima. Así que hoy, para elegir bien plantas para el salón, para el baño, para la cocina, lo que vamos a hacer va a ser aprender a leer bien la luz que tienen nuestras estancias para que así podamos elegir las plantas correctamente. Y una vez hayamos visto esto, entonces sí, lo que voy a hacer va a ser compartiros algunas plantas que a mí me gustan para determinadas estancias, pues por ejemplo para el salón y para la cocina, pero cuando ya hayáis tenido claro cuál es la iluminación de vuestra casa para que las elijáis correctamente, porque yo os voy a decir estéticamente qué es lo que me gusta a mí en las cocinas y en los salones, pero claro, no todas las cocinas y todos los salones tienen el mismo tipo de luz, por tanto, yo os doy el consejo estético, pero por delante y primero va a ir el consejo de iluminación para que sepas elegir correctamente. Así que vamos allá. No sé cuántos de vosotros sabéis qué orientación tiene vuestra casa y vuestras estancias, porque pueden tener una orientación diferente, pero os sorprendería saber la cantidad de gente que hay que no sabe cuál es su orientación. Me ha pasado en muchas conversaciones de amigos de preguntar ¿y qué orientación tiene tu salón? Y dudan, dicen, uy,
Pues no lo sé, la verdad, no sé si es sur, si es este. Entonces es algo relativamente frecuente el no conocer la orientación de nuestras casas, pero es muy fácil solucionarlo. Solo tenéis que coger el móvil, abrir la aplicación de la brújula y orientarla. Y vais a saber si vuestra casa tiene orientación norte, sur, este, oeste, bueno, por estancia, qué orientaciones tienen según la dirección en la que estén ubicadas las diferentes estancias. Y ya esto es el punto de partida para saber qué tipo de plantas puedes tener, porque tu tipo de planta va a estar muy vinculado con tu orientación. Esto no quiere decir que si tienes una orientación X no puedas tener determinadas plantas, sino simplemente que hay plantas que se adaptan peor a esa orientación. Y ya luego tú tendrás que ver cómo suples pues, esas deficiencias que va a tener por estar en esa orientación. Lo que quiero decir es que no hay que limitarse solo, o sea, que no vais a tener ninguna planta cerrada por el tipo de orientación que tengáis, porque, por ejemplo, una orientación norte, si os falta luz, lo podéis compensar con una luz de cultivo. Quiero decir que en ese sentido no hay problema, pero que sí, de forma natural, hay plantas que se adaptan muy bien a determinadas condiciones de iluminación. Entonces, por eso es importante que sepamos qué orientación tenemos y si no lo sabías, hoy no te marches. O no termines de ver este vídeo sin haber abierto la aplicación de la brújula para que te puedas orientar. Y ahora vamos con un repasito de plantas y tipo de luz por cada una de las orientaciones. Empezamos con la orientación norte. ¿Qué la define? Pues que tiene una luz homogénea y suave durante todo el día y en esta orientación nunca da el sol directo. La cantidad de luz que te entre pues depende mucho en esta y en todas las orientaciones. Va a depender del número de ventanas que tengas y el tamaño de esas ventanas. Pero lo que sí que es cierto es que puedes no utilizar cortinas o stores, a ver, por temas de privacidad si quieres sí, pero en relación a las plantas no es necesario porque no hay sol directo, por tanto no va a haber riesgo pues, de quemaduras, de que sufran desmayos o de mucho calor. ¿Plantas que te pueden funcionar en esta orientación? Yo creo que plantas que funcionan bien, lo que no quiere decir que sean exclusivas de esta orientación, pero plantas que se adaptan bien a una orientación norte, tenemos la sansevieria, es la primera que se recomienda, pero es verdad que aguanta bien la baja iluminación. Tienes el potos, tienes el lirio, podemos tener las calateas, que es verdad que les gusta la iluminación, pero siempre indirecta, por lo tanto las calateas pueden funcionar bien. Tenemos la aspidista, la zamioculca, la glaonema, también es una planta que podrían estar bien en orientación norte. Se adaptan cómodamente a estas orientaciones, lo que no quiere decir que si no les pones, que si les colocas en unas con mayor iluminación, vayan a estar mal. Todo lo contrario. Con esto lo que digo es que las plantas aguantan y prosperan en orientación norte, pero que podrían estar también mucho más exuberantes e igual de cómodas o incluso más en otro tipo de orientaciones con más luz. Seguimos con la orientación este. Para mí una de las más agradecidas porque tenemos sol directo durante la mañana y a partir de la tarde sol indirecto, por lo que ya te estás garantizando unas horas de iluminación muy buena y rica para tus plantas que no las va a quemar porque es de mañana, por lo tanto va a estar cómodas, y luego por la tarde tienes sol indirecto, lo que se agradece muchísimo más en ciudades muy calurosas como Madrid, porque durante la primavera y el verano pues no te achicharras de calor y no te asfixias porque te está dando el sol indirecto. Para mí esta es una de las mejores orientaciones para plantas tropicales, porque yo creo que prácticamente todas encajan en este tipo de orientación, desde monsteras, filodendrons, anturios, singonios, begonias, a todas les va bien. Incluso algunas de las que hemos comentado en orientación norte también estarían muy cómodas y prosperarían muy bien en esta orientación. Véase las calateas, porque no les gusta mucho el sol directo, pero como es de mañana, en una orientación este estarían maravillosísimas. El poto estaría feliz, porque en cuanto le des más luz, pues más crece de forma más vigorosa, lo que no significa que si le das poca luz se vaya a morir, pero cuanta más luz tiene, más vigorosa está. Y la sansevieria también, porque a veces de forma generalizada se tiende a pensar que esta es una planta de sombra y en verdad no. Por tanto, en una orientación este yo creo que también la veríamos bastante bonita y exuberante. Vamos ahora con la orientación oeste, que es la mía. Mi estudio y mi terraza cubierta tienen orientación oeste y en el anterior piso donde vivía antes también. Vamos, yo siempre he tenido orientación oeste para cuidar de mis plantas. Esta ya es una orientación un poquito más fuerte, con una iluminación más intensa. Tenemos sol indirecto durante la mañana y a partir del mediodía y la tarde ya comienza a dar el sol directo, lo que significa que nos está dando a nuestras plantas el sol directo en sus horas más intensas. Durante el otoño y el invierno, para mí esta orientación es la mejor porque además de tener una luz preciosa
tienes en días oscuros o en días donde hay menos horas de luz, tienes bastante iluminación disponible, lo que es perfecto. Sin embargo, la contra de esta orientación viene durante la primavera y el verano, porque claro, el sol de la tarde golpea muy fuerte y en esta orientación vas a tener que tener casi seguro, también en función del número de ventanas que tengas, pero casi seguro vas a necesitar estor, persiana, cortina. En mi caso tengo estor, persiana y toldo. Tengo que recurrir a toldo porque calienta muchísimo y ya no es que se desmayen las plantas, es que nos desmayamos todos. Entonces, esta orientación es idónea para plantas que necesitan un poquito más de luz directa, como por ejemplo puedan ser igual las alocáceas, las ollas, las orquídeas también les puede ir muy bien, algunos tipos de begonia como la maculata. Mis begonias maculatas se ponen tan grandes, yo creo que el mérito no es mío, es por la orientación, que están en una orientación oeste que les vienen muy bien. Incluso algunas aráceas, como por ejemplo los filodendrons, yo creo, singonios, también están cómodos en esta orientación oeste. Lo único que hay que tener cuidado con ella, tener protección con persiana, estor, toldo en los meses de verano para que las plantas no se nos achicharren y luego tener en cuenta que la tierra se secará antes y bueno, pues es una orientación que nos va a requerir un poquito más de riego. Y terminamos con la orientación sur, que recibe sol durante todo el día. Es una orientación fantástica durante los meses de otoño e invierno, sin embargo, en primavera y verano le pasa un poco como a la orientación oeste, que el sol es muy fuerte y hay que proteger a las plantas con persianas, estores o toldos. Esta orientación no es apta para todas las plantas y sobre todo le conviene, o las plantas más idóneas para ellas son aquellas que necesitan sol directo, pues por ejemplo como puedan ser los ficus, pues que son árboles y al final necesitan mucha iluminación, los corotones también les viene de maravilla esta orientación, la bugambilla, alguna suculenta como por ejemplo puedan ser el senecio o la ceropegia. Este tipo de plantas van a agradecer mucho el sol directo que nos garantiza la orientación sur. Y este sería un brevísimo repaso de las plantas que puedes tener según la orientación de tu casa. Recordad, que yo creo que ha quedado clarísimo, ya no lo repito más, que no es tan importante la estancia para colocar una planta, sino la luz que tiene la estancia. Ya hay otro factor en el que también quería incidir, que no es ya solo la luz que tiene tu estancia, sino dónde colocas tu planta dentro de esa estancia. Quiero decir, no es lo mismo colocar una planta enfrente de la ventana, si esta es la ventana, colocar la planta aquí, no es lo mismo que esté aquí o que esté aquí en un lateral, porque la luz no le incide de la misma forma. Con esto quiero decir que si tú vives en una orientación sur y quieres tener una calatea, evidentemente tu calatea va a sufrir si esta es la ventana y tú colocas la calatea aquí. Sin embargo, si coges y colocas la calatea aquí a esta distancia, va a estar de maravilla, porque igual el sol que le va a dar es muy residual y muy lejano y va a poder soportarlo aunque sea directo y va a estar espléndida. Del mismo modo que si yo vivo en una orientación oeste y quiero tener un ficus, pero sé que el ficus necesita muchísima iluminación, pero aún así quiero tenerlo, pues lo que puedo hacer es pegar mucho el ficus a mi ventana para que reciba el máximo de luz posible. Esto que parece muy evidente, muchas veces no lo tenemos en cuenta y cogemos y colocamos una planta al lado de una ventana en vez de enfrente y en verdad por ese motivo, por el dónde le estamos colocando, puede ser que pierda mucha luz. Básicamente la luz garantiza en muchos casos la supervivencia de nuestras plantas porque es con lo que ellas hacen la fotosíntesis, recargan energía, sobreviven y siguen creciendo. Pero no toda la luz la utilizan para hacer la fotosíntesis y existe una medida que se llama ppfd que digamos que es la cantidad de luz que ellas pueden aprovechar para hacer la fotosíntesis. Y esto, los ppfd, es lo que debemos tener en cuenta para cada una de nuestras plantas. Pero claro, yo lo entiendo perfectamente, a ojo en casa, pues tú no puedes saber qué sitio es mejor para tu planta o no. Desde la pura lógica, donde da más luz, puedes poder colocar tu planta, pero no eres consciente de los ppfd que se está recibiendo y que tu planta necesita. Entonces, para eso, os quería enseñar una aplicación maravillosa y gratuita que os podéis descargar en el móvil que se llama ppfd meter. Con esta app, lo único que tenéis que hacer, os lo voy a enseñar desde el inicio, a ver si lo veis. Esta es la aplicación. Lo único que tenéis que hacer es entrar a la parte que dice ppfd, que es donde vamos a medir. Esta es la publicidad. Un segundo que termine y seguimos. Vale, ya hemos terminado el emplazamiento publicitario. Le he dado a los ppfd, ¿veis? Y aquí lo que me está indicando es la cantidad de luz que recibe y que va a utilizar la planta. ¿Veis que está en verde? Ahora mismo, donde yo estoy colocada, que justo estoy enfrente de una ventana, es un sitio perfecto para una planta porque nos lo está marcando en verde. Sin embargo, a medida que yo me alejo,
Vamos a darle un segundillo a ver si se va cambiando, me alejo más. A medida que me alejo, el medidor va cambiando y veis, ya pasa azul, ya no está tan verde. En función de cómo muevo el ángulo del medidor, que en este caso es el móvil, pues va variando y veis, de azul si me acerco, pues va recibiendo. Y lo mismo, si pongo así, también va a recibir menos luz, baja a azul, que si lo pongo de frente donde recibe más luz, que es verde. Estas aplicaciones son muy útiles por si dudáis de determinadas ubicaciones para vuestras plantas, porque nada, en cuestión de un minuto ya sabéis cuál es idónea para vuestra planta. Incluso, si queréis ir más lejos, podéis entrar en internet y buscar los ppfd mínimos que necesitan vuestras plantas, del tipo yo qué sé, ¿qué ppfd necesita una rafidofora para estar bien? Y te dan un rango. Entonces tú con esta aplicación vienes, mides el rango que tienes en casa y colocas a tu planta en ese punto, pues para que reciba toda la luz que necesite y que esté mejor. Esta aplicación yo la utilizo pues bastante, la verdad, porque muchas veces me da curiosidad saber qué puntos creo yo que son los que más luz tienen y luego me sorprendo. Por ejemplo, esto ya lo hice en otro vídeo, pero os lo cuento por si alguien no lo vio. En otro vídeo utilicé la aplicación y estuve haciendo mediciones por toda mi casa. Yo estaba convencida de que mi terraza interior, que es orientación oeste, recibía más luz que mi terraza exterior, que es orientación noreste. Estaba convencidísima. ¿Y qué pasó? Pues que no era así, que puse el medidor de ppfds en la terraza interior y luego en la exterior, que a pesar de ser noreste y recibir menos horas de luz, y a pesar de que estábamos por la tarde, donde la oeste tenía más iluminación, me salía que había mayor cantidad de ppfds en el exterior. O sea, lo que quiero decir es que muchas veces pensamos que hay más luz en una habitación interior porque de repente estamos recibiendo el sol directo, pero no es así. Siempre hay más en los exteriores. Entonces, esto mismo que me pasó a mí, igual os puede pasar a vosotros en algunas estancias de vuestra casa y es útil pues para quitarnos esas dudas y saber qué puntos realmente son más eficaces para nuestras plantas, y también si buscáis estas tablas de ppfds que os digo que son bastante interesantes, vais a poder garantizar la iluminación mínima para vuestro tipo concreto de planta. Y eso os va a ayudar a quitaros las dudas de, pues no sé si mi planta está bien o está mal. Y ahora sí, que ya tenemos claro qué iluminación tiene nuestra estancia, qué tipo de plantas son más recomendables según la orientación de nuestra estancia y dónde y cómo medir la luz que recibimos en función del lugar donde coloquemos la planta, ya sí que sí, estamos ok para hablar sobre plantas que estéticamente a mí me gustan más en función de las estancias de la casa. Y voy a empezar hablando de la cocina. Creo que una estancia en la que normalmente si vas a muchas casas no ves plantas porque, no sé, se entiende que es un lugar como más aséptico y no se colocan plantas. Nunca lo he entendido. A mí precisamente las plantas en la cocina me encantan y yo estoy pendiente en mi cocina de poner algunas baldas para poder colocarlas. Sobre todo, yo lo que veo en las cocinas, o igual es lo que pasa en la mía, es que son como lugares más como correctos, ¿no? Digamos que el mobiliario pues es de un único color, es muy uniforme y creo que meter plantas rompe un poco con esa rigidez y le da un toque más cálido que me gusta mucho. Mi madre, cuando yo era pequeña, de esto me acuerdo mucho, en su cocina ya tiene los típicos muebles de pared, pero no llegan al techo, sino que había como un hueco así entre el mueble y el techo. Y ella colocaba ahí un poto que se hizo grandísimo y llegaba desde una punta del mueble hasta la otra. De hecho, recuerdo abrir la puerta del armario para coger un vaso y que los tallos del poto estuvieran y que me tocara tirar mucho para poder abrir el mueble. O sea, fijaros todo lo que creció. Este tipo de plantas son las que a mí más me gustan en cocinas, las plantas colgantes tipo potos, Scindapsus, philodendrons, porque aunque no reciban mucha luz, como ellas pueden estirar el tallo, y de hecho lo hacen, van alargando y estirando el tallo hasta el punto de luz, llevan muy bien estar en lugares como una cocina, donde, pues lo que os digo, se pueden estirar para llegar a la luz. También me encantan, y es la idea que tengo para mi cocina, usar cestas de fibras naturales, como por ejemplo el esparto o el mimbre, y colocar ahí plantas. Creo que le da un toque como muy rústico, que pega mucho con las cocinas, muy acogedor, y en concreto me gustaría un helecho. Es una de las plantas que me gustaría colocar, el helecho dentro de esta cesta de mimbre o de esparto colocada en la pared. Ahora vamos con el salón, la estancia por la que más me preguntáis sin duda alguna. Y aquí mi criterio estético, vamos a decir, es bastante claro. Yo prefiero pocas plantas pero con presencia a tener muchas pero pequeñas. El salón funciona muy bien cuando hay piezas protagonistas que estructuran el espacio y que atraen la mirada. Plantas grandes y bien formadas, como por ejemplo puedan ser ficus robustos,
Kentias de buen tamaño, alocasias también grandes, monsteras, este tipo de plantas que atraen la mirada, que llenan los espacios y que al final se convierten, digamos, como en la pieza central de la decoración. También me parece un acierto una sansevieria de gran tamaño y si no se encuentra, que a veces pasa que no hay de tamaño tan grande, poner 3 o 4 de tamaño medio agrupadas para mí queda muy elegante. Y por supuesto, las aves del paraíso, que no las había mencionado, la estrelitzia me parece una pasada en un salón con esa amplitud tan grande que tienen, creo que les da como un toque escultórico increíble. Y ojo, que esto no significa que no puedas tener plantas pequeñas en el salón. Yo misma las tengo, consejos vendo que para mí no tengo, pero os lo digo por eso, desde mi experiencia de ver lo que yo tengo en el salón de plantas pequeñas, creo que funciona mucho mejor la planta grande, sobre todo para mantener el equilibrio visual y evitar lo que yo llamo ruido vegetal, que se consigue mucho esa sensación de ruido y de saturación cuando se tiene mucha planta pequeña junta, como es mi caso, también tengo que decir. Y vamos con la última estancia, que es el dormitorio. En este caso lo que buscamos es que las plantas que añadamos pues nos transmitan calma y bienestar, porque al final cuando estamos en el dormitorio sobre todo queremos dormir y relajarnos. Es por eso que en este caso las plantas grandes en el dormitorio a mí no me acaban de funcionar del todo porque son demasiado protagonistas y a mí lo que me gusta son plantas más pequeñas que se puedan integrar bien con el mobiliario y en el entorno de la habitación y que sigan transmitiendo esa calma y tranquilidad que buscamos. ¿Qué plantas me gustan? Pues todas las que sean chiquititas, desde orquídeas, cingonios, puedes tener anturios chiquitines, puedes tener aglaonemas, es decir, plantas al final, sobre todo, de un tamaño versátil que nos permita colocarlas en múltiples sitios, porque al final en un dormitorio podemos querer colocarlas encima de la cómoda, en la mesilla de noche, en una estantería. Es que hay múltiples opciones en el dormitorio, porque además, como pasamos menos tiempo en él, pues podemos jugar más, porque las plantas, digamos que molestan menos, ¿no? No es un sitio tan de paso, pero puedes jugar incluso a colocarlas en la pared, a hacerlas con colocarlas del techo con alguna maceta colgante. Todo lo que es planta colgante también me gusta mucho para este tipo de, vamos, para los dormitorios, bien sean potos, senecios, philodendrons, scindapsus. Creo que este tipo de plantas son acogedoras, te dan sensación de calma y de tranquilidad y no roban protagonismo al resto del mobiliario porque las tenemos muy bien integradas en los diferentes espacios pues donde las queremos colocar. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que los tips os hayan resultado interesantes y que os ayuden a elegir plantas y si queréis que hagamos algún vídeo en concreto de decoración, no tanto de plantas para espacios, sino de decoración con plantas en alguna estancia, no sé si os interesará el tema o no, decídmelo en comentarios y yo humildemente desde mi opinión, porque tengo cero conocimiento de decoración, yo sé lo que me gusta y lo que no me gusta. Entonces desde mi opinión os puedo compartir qué me gusta a mí y qué no, por si os inspira y os da ideas para replicar en vuestra casa. También decir que yo doy muchos consejos de decoración que luego no me aplico. Ahora mismo, por ejemplo, estoy en mi dormitorio y como veis tengo aquí una planta de gran tamaño, muy protagonista, pero que la tengo aquí porque ahora mismo pues no la puedo colocar en otro sitio. Aspiro en algún momento a reubicarla. Con esto quiero decir que igual me veis dando consejos que luego no veis reflejado en mi salón. Así es, de hecho la experiencia yo creo que hace todavía mis consejos más valiosos porque yo en mis propias carnes estoy viviendo el tener mucha planta junta en el salón que no queda bonita y mucha planta grande en el dormitorio que tampoco acaba de encajar. Pero bueno, y al final pues cada uno tiene sus circunstancias y no podemos tener siempre la casa como queremos, sino como podemos. Pero bueno, lo dicho, decidme en comentarios si queréis que hagamos segunda parte o algún vídeo adicional hablando de decoración con plantas y decidme también si vosotros sois de los que buscáis plantas por estancia y si realmente pensabais que una estancia iba a determinar el crecimiento de una planta o no. Al final recordad que lo que determina el crecimiento en mayor medida siempre es la luz y que tenemos que garantizar a nuestras plantas la mínima luz que necesitan. Y cogedme el consejo de la aplicación de PPFD, que sea esa u otra, que a mí me da igual cuál utilicéis, pero que tengáis en cuenta o que podáis medir con alguna app los PPFD es muy útil porque así vais a saber si vuestra planta está recibiendo concretamente la luz que necesita o no. Y eso es todo por el vídeo de hoy. Os mando un besazo enorme y nos vemos en el próximo. ¡Mua!